Continuamos con la cobertura del Grand Prix de Belgrado 2022, uno de los 3 torneos clasificatorios para el Torneo de Candidatos 2022. Y acá te presento un resumen con las 4 partidas más relevantes de la jornada, así es que prepárate para disfrutar en grande. Pero antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti, y también recordarte que pases y te suscribas a mi otro canal aquí en YouTube. Te dejo el enlace de aquel aquí abajo en el comentario fijado. Bien, en la otra partida de este grupo, el A, grupo con el cual siempre empezamos, Bakrot y Grichuk hicieron tablas y acá se enfrentan los líderes, absolutamente empatados en el primer lugar, con blancas Sam Changlan, el estadounidense, con negras el ruso Dmitry Andreikin. Inicia esto con D4, D5, C4, gambito de dama, E6, gambito de dama declinado, caballo C3, A6. Esta idea implementada por Carlsen en algún momento pretende jugar D por C4 seguido de B5. Es por ello que las blancas juegan inmediatamente C por D5, las negras C por D5 y sigue esto con caballo F3, caballo F6, alfil G5, alfil E6, protegiendo al peón D5 a fin de poder recapturar de dama en F6 en caso de darse una captura allí. Sigue esto con E3, caballo BD7, alfil D3, H6, alfil H4, alfil D6, alfil G3, alfil por G3, H por G3, enroque, caballo E2. Quizás el caballo quiere ir a F4 a fin de zamparse al alfil de las negras. C5. Con el rey propio ya enrocado, la ruptura central viene bien, sobre todo si el rey enemigo sigue en el centro. La partida prosigue con D por C5, dama 5 jaque, dama D2, dama por D2 jaque, caballo por D2, caballo por C5, alfil C2. Y ahora nota la jugada de las negras. Torre FC8. Esta torre va acá y no la otra, la que está en A, porque vemos que las columnas D y E no lucen productivas para esta pesada pieza negra. Sigue esto con F3, torre C7, caballo D4, torre AC8, rey E2. Evidentemente no es necesario enrocar si esto pinta que se podrían cambiar varias piezas. El rey blanco no corre peligro y por tanto se acerca al centro de cara al final. Sigue esto con alfil D7, alfil D3, alfil A4, alfil F5, alfil D7, alfil D3, alfil A4, alfil F5, alfil D7 y tablas por triple repetición. Vamos al grupo B, donde el amo y señor es con diferencia Anish Giri. Decirte que en la otra partida hubo tablas entre el iraní Tabatabai y el ruso Vityugov. Acá se enfrentan con blancas el mencionado Anish Giri y con negras Pentala Hari Krishna, el indio. Inicia esto con D4, caballo F6, defensa india, C4, E6, caballo F3, D5, gambito de dama declinado por transposición. Sigue esto con caballo C3, alfil B4, las negras optan por jugar la variante Ragosin, que tiene similitud con la defensa Nimzo-India. Acá, sin embargo, lo estándar es jugar alfil E7, seguido de enroque, manteniéndose las líneas más ortodoxas del gambito de dama declinado. Pero la partida se ha jugado alfil B4, sigue esto con dama A4 jaque, caballo C6, E3, enroque, dama C2, torre 8, alfil D2, alfil F8, A3, A6, torre D1, B6, alfil D3, alfil B7, enroque H6, evitando saltos de pieza blanca G5 en algún momento. Sigue esto con alfil C1, caballo A5, C por D5, E por D5, B4, caballo C6. Acá, un caballo C4 sería impreciso por caballo por D5, seguido de alfil por C4, ganando así un peón. Pero la partida se ha jugado caballo C6, sigue esto con alfil B2, caballo B8, movimiento que tiene como idea romper con C5, y Giri juega caballo E5, que es una jugada activa, mas no la más precisa. Entonces acá, un caballo A4 hubiera permitido a Giri evitar el golpe C5 del rival. Y si B5, bueno, el caballo aprovechará la fabulosa casilla de C5, entonces jugando caballo C5, atacando al alfil de B7 con enorme ventaja posicional para las negras. Perdón, para las blancas. Sobre todo si estas, digamos, fueran contestadas o más bien replicadas con un movimiento negro,
con un alfil por C5, ya que permitiría esto un D por C5 que abriría una enorme diagonal para el alfil de B2. Pero bueno, en la partida se ha jugado caballo E5, que es activa, una activa jugada, más no precisa, ¿verdad? Entonces, como nos ha impedido un C5, las negras juegan C5, ruptura. Sigue esto con B por C5, B por C5, caballo E2, C4, alfil F5, alfil C8, caballo C3, torre A7, alfil por C8, dama por C8, E4. Una ruptura bastante optimista. Acá, un torre FE1 seguido de F3 y E4 hubiera brindado la ruptura E4 en mejores condiciones. Pero bueno, en la partida se ha jugado E4. Sigue esto con D por E4. Ahora, las blancas no deberían capturar en E4. Por eso, esta ruptura en E4 tan pronto ha sido algo cuestionable. Esto sigue entonces con torre FE1. Como dije, caballo por E4 sería contestada con caballo por E4, dama por E4 y C3, seguido de caballo D7, y esto daría a las negras gran ventaja. Así que bueno, lo que están haciendo las blancas con esta jugada de torre es preparar la captura en E4. Las negras juegan caballo B7, una jugada no del todo precisa. Aquí un torre C7, velando por el cuidado del peón de C4 parecía mejor. Pero bueno, en la partida se ha jugado caballo B7, sigue esto con caballo por E4, caballo por E4, torre por E4, caballo F6, torre E1, torre C7, alfil C3, alfil por A3. A la máquina no le gusta esto, pero yo encuentro que es lo más normal del mundo depilar el ala de dama para abrir paso al peón pasado libre de la columna A. Sigue esto con alfil A5, torre C E7, caballo por C4, Giri recupera el peón, torre por E1 jaque, alfil por E1, alfil F8 y tras esto ambos acuerdan las tablas. Sí, posición igualada, pero creo que hay suficientes piezas como para seguir apretando un poco más. Sin embargo, Giri se ve beneficiado de sumar medio punto más. Sigue en el primer lugar del grupo, casi sin despeinarse. Vamos con el grupo C, donde la otra partida, Rapport, derrotó con negras a Vidit y quedó casi listo ya en semifinales, a falta de una partida. Pero es en esta partida, entre Shirov con blancas y Fedoseyev con negras, donde ha habido verdadero caos en el tablero. Inicia esto con E4, entonces las negras responden C5, caballo F3, caballo C6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, E5 la variante Pelicán, caballo D, B5, D6, caballo D5, amenazando caballo C7 jaque, con doblete a rey y torre, así es que caballo por D5 es única, y es lo que juega Fedoseyev. Sigue esto con E por D5, caballo E7, C4, caballo F5, alfil D3, G6, enroque, A6, caballo C3, alfil G7. Ahora, la idea blanca es llevar su alfil de dama hasta E3, así es que Shirov juega alfil por F5, quebrándole las patas al caballo, alfil por F5, alfil E3, enroque, dama B3, tocando en B7, pero esto no es problema para las negras. Aquí, dama de 2 con ida alfil H6 sería bueno, aunque claro, primero habría que mantener defendido el peón de C4 considerando un futuro alfil de 3 de las negras, por ejemplo. Pero bueno, dama B3 lo jugado, alfil de 3, torre FC1. Esta jugada es interesante porque de alguna manera lo que hace es cuidar del caballo, es decir, en algún momento las blancas pretenden jugar un B4 y el caballo entonces debe estar protegido, sobre todo por el toque que hace vía rayos X en este momento el alfil de G7. Entonces, como esa es la idea negra, estas juegan E4, abriendo la diagonal para su alfil de G7 e invitando a las blancas a capturar en B7. ¿Qué hace Shirov? Este juega C5. Acá, un dama por B7 solo brinda mayor ventaja a las negras, luego de torre B8, dama C6, y ahora tanto torre por B2 como un F5 para comenzar la agresión al enroque blanco le daría una ventaja decisiva a las negras. Pero bueno, se ha jugado la partida C5, sigue esto con F5, C por D6, F4, alfil B6 atacando a la dama y ahora dama G5, una jugada activa que busca el mate con F3 luego,
pero la verdad que esto permite a las blancas montar una iniciativa mortífera sobre el rey negro. Acá entonces era mucho más simple jugar dama por d6. Pero dama g5 lleva a las blancas, perdón, a las negras a llenarse de complicaciones. Entonces Shiro juega d7. Las blancas están a una casilla de coronar. Las negras juegan f3 amenazando mate en g2. Shiro juega la intermedia d6 jaque, rey h8 y ahora sí g3 para impedir el mate. Las negras juegan dama f5 para dama h3 y dama g2 mate. Y la pregunta es, ¿cómo impedir esa amenaza? Bueno, Shiro encuentra la única jugada que evita el mate, la cual es caballo d5, con ida de caballo e3, protegiendo así el punto de g2. Sigue esto con dama h3 amenazando mate en g2, caballo e3 impidiéndolo, dama por d7, torre c7, dama por d6, torre a c1. Y ahora, ojo, que bien podría estar amenazándose un torre por g7, seguido de torre c7 jaque y el rey negro ya estaría muerto. Así es que las negras juegan torre g8 evitando el plan blanco, alfil a5 con ida de dama por b7. Las negras juegan alfil b5 cerrando la columna b. Sigue esto con torre por b7, torre a c8 y ahora torre c2. Esto es un error que no aprovecha de descoordinar a las piezas negras, ¿verdad? Acá, para lograr eso, descoordinar a las piezas negras, se debió haber jugado torre por c8. Y tras torre por c8, alfil c3. Y el ataque sobre el rey negro sería brutal. Y acá, torre g8 sería horrible. Por torre por g7, torre por g7, dama f7. Y bueno, las negras recibirían mate en 2 jugadas más. Así es que Shiro, curiosamente, ha desperdiciado la oportunidad de rematar esto, de ganar la partida de manera rápida. Y ha jugado torre c2. Sigue la partida con torre por c2, dama por c2, torre d8. Tremendo error de Fedoseyev. Acá las blancas pueden ya jugar alfil por d8 seguido de dama por e4 y dama por f3 luego. Entonces, acá las negras igualaban y aseguraban casi las tablas jugando dama c6, forzando el cambio de damas, ya que en caso contrario vendría dama por b7, ¿verdad? Caería la torre blanca. Entonces torre d8 lo jugado, tremendo error, dama b3. Como dije aquí, alfil por d8 seguido de dama por e4 era la forma de ganar. Pero Shiro se enreda, juega dama b3. Sigue esto con torre c8, las cosas solo empeoran para el ruso. Alfil c3 y tras esto Fedoseyev abandona la partida ya que el ataque sobre g7 es brutal. Y si ahora torre g8, ya vimos que vendría dama f7 ganando. Así es que habría que jugar torre por c3, pero se gana igual tras b por c3, dama f6, torre b8 jaque, alfil f8, dama b4, rey g7, dama por e4, luego torre b7 jaque y el rey negro ya huela gladiolo. Tremendo triunfo de Shiro, que claro, está allí en el último lugar del grupo probablemente, pero bueno, nos ha brindado esta partida, nos ha brindado espectáculo. Vamos con el grupo de las tablas constantes, el D, donde Bashir ganó una partida y eso le sirve para estar liderando el grupo. No digo que ganó en esta ronda, sino que ganó en alguna otra. Ahora, en la otra partida de esta jornada, en este grupo hubo tablas entre Pretke y Mamediarov. Acá tenemos a Bashir con blancas y a Yu con negras. Inicia esto con E4, E5, caballo F3, caballo F6. Y el chino, como buen jugador sólido que es, plantea la defensa Petrov. Sigue esto con D4, caballo por E4, alfil D3, caballo C6, enroque D5, D por E5, alfil G4, caballo C3. Sí, a Maxim no le preocupa tener peones doblados. Ya enrocado su rey, las blancas buscan abrir el juego de manera veloz para atacar al aún rey centralizado del rival. Sigue esto con caballo por C3, B por C3. Lo dicho, peones doblados y aislados en la posición blanca. Sin embargo, una ruptura C4 puede venir en cualquier momento, lo que abriría el centro, que es lo que las blancas buscan. Veamos si se da esto o no en la partida. Sigue el juego con C5. Tal vez te preguntaste, ¿por qué no alfil por F3 seguido de dama por F3 y caballo por E5? Bueno, tras esto las blancas obtienen un ataque ganador, tras torre 1, F6 evitando la caída del caballo, dama H5 jaque y rey D7. Fíjate que aquí G6 pierde aún más rápido luego de torre por E5 jaque, F por E5, dama por E5 jaque y luego dama por H8 y las negras están ya para abandonar. Pero en esta variante ejemplo,
lo más decente sería jugar rey d7. Y luego de alfil f4 vemos una ventaja de desarrollo e iniciativa tremenda a favor de las blancas. Así es que, bueno, ese rey en d7 es realmente patético, ¿verdad? Pero bueno, nada de esto se ha jugado en la partida, pero te lo muestro justamente para que entiendan las ideas. Sí se ha jugado alfil c5 por parte del chino, el francés torre e1, enroque h3, alfil h5, torre b1. Tocando en b7 y en lugar de defender pasivamente, el chino juega f6, cuestionando al peón avanzado blanco y buscando abrir la columna f para su torre. e6, evitando dicha idea. Dama d6, torre por b7, caballo e5, presionando al caballo clavado, y ahora Bashir juega alfil e2. Y a la máquina no le gusta mucho, pero yo encuentro esta jugada bastante natural. Una jugada que permite desclavarse a las blancas. La partida con dama por e6, torre b5, dama d6, caballo por e5, alfil por e2, dama por e2, f por e5, atacando descubiertamente en un 2 contra 1 sobre f2. Así es que alfil e3 juega las blancas, las negras alfil b6, alfil por b6, a por b6, c4, c6, torre por b6, dama c5, torre b7, e4, c por d5, c por d5, c4, d por c4, dama c2. Acá digamos que dama por e4 sería también posible, porque luego de dama por f2 jaque, la negra no tienen mucho más que eso, ¿verdad? Así es que dama c2 lo he jugado, dama por e4 dije que era posible, pero dama c2 lo realizado por Bashir. Yu continúa con torre a e8, torre 3, dama d4, torre b4, torre c8 a4, torre fd8, torre b1, c3, torre c1, torre c4 a5, torre d c8, torre d1, dama c5, torre por e4, torre por e4, dama por e4, c2, torre c1, h6. Y bueno, para cazar al peón c2 del rival, las blancas deben avanzar y entregar su peón A. Esto entonces ya tiene pinta de tablas. Sigue esto con A6, torre C7, G3, dama C6, dama D3, dama C4, dama D2, H7, rey H2, dama por A6, torre por C2, torre por C2, dama por C2, jaque, rey H8, H4. Bashir tiene peón de más e intentará presionar un poco más. Sigue esto con dama F1, dama C8 jaque, rey H7, dama F5 jaque, rey G8, G4, dama C4, rey G3, dama C3 jaque, rey G2, dama C4, rey G3, dama C3 jaque, dama F3, dama C7 jaque, dama F4, dama C3 jaque, dama E3, dama C7 jaque, F4, dama F7. Las negras apelan a tener una dama activa para compensar el hecho de tener peón menos. Sigue esto con F5, dama C7 jaque, rey H3, dama D7, dama F3, dama D2. Y bueno, acá acuerdan tablas porque es muy difícil desnivelar esto a niveles de super élite. Espero hayas disfrutado de este resumen y si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y por supuesto invita a más personas a conocer nuestro canal y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Como siempre, me despido enviándote un fuerte y caluroso abrazo y nos estamos viendo en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!